Estrella de la noche fina que brillas en la inmensidad del mar que vagas por la... En el segmento pasado yo hacía referencia a la oposición. Bueno, ahora me voy a referir al gobierno. Pero antes no quiero dejar un punto sin profundizar un poco en la división de la oposición. Ahí hay una lucha de trenes. El señor Juan Carlos Guaidó está allí obligado, o llegó allí obligado, pero cuando empieza a probar su minuto de fama, cuando empiezan a... Porque la oposición, la clase media caraqueña, sobre todo, encuentra en Juan Guaidó el Chávez que ellos quieren. Tipo Bembón, Moreno y tal. ¿Por qué? Porque la oposición, la clase media, siempre ha estado detrás de un Mesías. Así como el pueblo común y corriente, también la clase media. Se desviven por el Mesías, pero ese Mesías tiene su hora de fama. Entonces, ¿qué pasa? Atrás está el otro preso, Leopoldo López. Sale el papá y dice, no, por allá en España, que es el que maneja el dinero. Esa ayuda humanitaria llegó en tal fecha, en enero, en diciembre, para malponer a Guaidó. Y sale Lilian Tintori rápidamente a ponerse también en la tarima, al lado de la señora, creo que es apellido Rosales, la primera dama interina, la primera combatiente interina. Entonces, esta señora, por cierto, debo decir, tanto la señora Fabiana Rosales, natural de Tobar, merideña, como Juan Guaidó Márquez, de La Guaira, son dos personas absolutamente humildes. Vienen de la parte más humilde. La señora Fabiana, que no es una cuestión en detrimento de ella, vendía verduras, ¿vale? Ya viene, ya sabe lo que es eso. Y me imagino que al lado del Lilian Tintori no la quiere ver, porque son dos cosas distintas. Representan dos intereses, aunque convergen, pero son intereses de clase distintos. La señora Rosales sabe lo que es partirse cobre. La señora Tintori no sé. Ha vivido a lo mejor entre estudios de televisión. La señora Tintori dice que, como para restarle a Guaidó sus méritos, dice no, que Leopoldo López hizo el plan país. Nadie sabe con qué tiempo, porque la señora Tintori decía que no lo dejaban leer, que lo torturaban, que lo aislaban, que le quitaban el libro, que le quitaban todo. Bueno, ahora miren cómo se contradice. Bueno, vamos a dejar esa parte allí. Yo tenía que decirlo. Además, el cuadro familiar de Guaidó no es tan brillante como lo dice. Esas son cosas son elementos que sirven para el estudio sociológico del poder, de la presidencia de la República, de sus diputados, del poder. Pues bien, me voy a referir ahora al gobierno. Al gobierno. La revolución venezolana ha estado amenazada desde su ascenso al poder, dando paso a que en menoscabos de otras prioridades se destinen recursos millonarios al gasto militar con miras a fortalecer la defensa del país. Las compras militares han sido una excusa para que los Estados Unidos fustiguen a Venezuela en su costado más débil, como lo es la economía. Por eso le suspenden créditos y cualquier tipo de transacción financiera, con el agravante de entorpecer el envío de medicinas y alimentos. Sin duda que a lo largo de su accidentado recorrido, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido de los regímenes de nuestra vida republicana al que le ha tocado enfrentar la mayor saña opositora que se conozca. Hablemos de los errores del gobierno. O sea, algunos errores, porque hay una catajarria de errores, así como hay logros, más son los errores que los logros. Número uno, dejar en segundo plano el problema económico.
Si se analiza ese punto, se puede deducir que la amenaza militar extranjera y la desinformación a través de las redes sociales ha servido de trapos rojos, eso que usan los toreros, para distraer al gobierno de abordar el problema de cómo resolver la crisis económica. No podemos olvidar que la estrategia opositora parte de la tarea que le permita dejar preparado el terreno para la ayuda humanitaria, en dos palabras. En dos palabras, oigan esto, se nos está conduciendo al camino donde la soberanía reside en el estómago del pueblo. El pueblo va a decir de acuerdo a cómo esté su estómago, y eso no lo han entendido los dirigentes. Allí viene el dicho, amor con hambre no dura. Menean lo que se empelote y la oposición lo está meneando bastante. Número 2, el gobierno equivoca sus vocerías. Por un lado, una exagerada retórica presidencial para referirse a la movilización militar en defensa de una agresión extranjera. El presidente debe delegar tal responsabilidad en un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque parece que el presidente supiera de todo. Sabe de baterías antiaéreas, sabe de tropas, sabe... El presidente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero es un civil, que se mete en la cabeza esa, que el ser civil es la condición, vamos a decir, digna de cualquier ciudadano, un civil, lo que no significa que los militares sean indignos. ¿En qué grado de confiabilidad se encuentra la defensa nacional? Eso lo puede decir el ministro de la Defensa, no el presidente. Mientras el gobierno ha quedado a la deriva al confrontar ese aspecto, sobre todo porque sus funcionarios han demostrado no tener la capacidad para desmontar esas matrices. Por ejemplo, recurrir al señalamiento, como ese asegurar que la ayuda humanitaria puede ser... está plagada es profeso de alimentos y medicinas en mal estado, no es bueno, no resulta bueno. Se equivocan desde el punto de vista publicitario quienes sostienen esa tesis. Porque por allá va a decir alguien, eso no se lo cree nadie. Bueno, porque empiezan a correr las bolas así. Error número 3, que es importante, no reemplazar al actual gabinete. Deja en estado de indefensión al gobierno, porque se requiere en esta hora grave de un ejecutivo capaz de mostrar actitud y voluntad para llevar la nave a puerto seguro. No se puede negar la revisión teórica y práctica de la tesis socialista, porque la actual no se corresponde con la engrandecida, idealizada en nuestros tiempos universitarios, porque por el contrario, la de hoy es una áspera y dura verdad, con una tensión interna que ha de estallar si no se corrige a tiempo. No estoy diciendo nada del otro mundo. Si no se corrige a tiempo. ¿Cómo se dice? Cuando uno alerta sobre algo, guerra avisada no mata soldados. Punto 4, error 4. Es un error mantener en las gestiones financieras y comerciales internacionales a los funcionarios señalados por los Estados Unidos, con el pretexto para bloquear las operaciones comerciales. Número 5, es una pifia permitir la impunidad y dejar a su libre albedrío a quienes promueven la subversión y la injerencia extranjera. Y número 6, antes de irnos al corte, es un desacierto no proponer un diálogo serio y directo entre venezolanos. No se puede descartar ninguna opción para un arreglo, pasando inclusive por nuevas elecciones. Todas las opciones tienen que ser discutidas, salvo una, un derecho no negociable que encarna la independencia nacional. Vamos con nuestro compromiso y regresamos. La compañera fiel